En Caras y Negocios recibimos al doctor Luciano De Luca, director de Salud Sin Fronteras, Turismo Médico Bariátrico. ¿Cómo estás, Luciano? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Luciano, vamos a hablar justamente, ¿qué es el turismo médico bariátrico? Bien, turismo médico bariátrico en realidad se desprende de la cirugía bariátrica, los programas de cirugía bariátrica. Yo me dedico a esto hace más de 15 años. Sí. Cirugía bariátrica tiene una característica que es que depende de un equipo multidisciplinario en el cual se prepara al paciente y se sigue al paciente en el posoperatorio. No es una cirugía como cualquier otra en la que vos realizás el procedimiento y después el paciente, una vez que terminó su recuperación, se terminó el procedimiento. Acá requiere toda una preparación y un seguimiento. Históricamente era prácticamente imposible hacer esto a distancia por un tema de esta preparación. O sea, vos no podés pretender que un paciente venga y tenerlo 1, 2, 3 meses preparándolo y que después tenga que seguirse por un año si vive lejos. Exacto. La pandemia, dentro de todo lo malo que trajo la pandemia, nos dejó algo muy bueno, que fue herramientas que ya existían antes, pero que se empezaron a popularizar en lo que es la telemedicina. Se empezó tanto en lo que son herramientas informáticas como también lo que es la legislación. Entonces esto nos permitió que un programa, un tratamiento en el que vos tenías que necesariamente tener al paciente presencial, poder hacerlo de manera virtual. Entonces el turismo médico surge de esto, o sea, surge de la búsqueda de pacientes de centros de excelencia con cirujanos. Argentina tiene la característica en cirugía bariátrica que tiene muchos años de desarrollo, hay ley de obesidad, hay mucha práctica, hay centros de referencia, clínicas de primer nivel, y los pacientes buscan eso y buscan ese tipo de atención. Entonces lo que se logra con el turismo médico es esto, poder prepararlo a distancia, que el paciente viaje, venga, se opere, hace una recuperación, se utilizan protocolos, nosotros utilizamos protocolos internacionales de recuperación rápida. Hoy día el 95% de nuestras prácticas son ambulatorias, el paciente se opera a la mañana, se va de alta a la tarde, se queda en Buenos Aires unos días, 4 o 5 días, y después vuelve a su lugar de origen, país, ciudad, puede ser del interior del país o del exterior, y realiza el seguimiento también a distancia como hizo la preparación. Se puede seguir online, justamente. ¿Cómo se está transformando, no? Hoy por hoy el turismo médico bariátrico, y la manera de que los pacientes acceden, ¿no?, a los tratamientos especializados. Absolutamente. Y está cada vez variando más, se puede acceder justamente de todas partes del país, de otras partes justamente de otros países también. Hemos operado hasta pacientes de Japón, de Australia, pacientes de habla hispana que vivían en otros países, en los cuales hay por ahí el desafío, más que la preparación, es la diferencia horaria. Por ahí tener que coordinar consultas con 12 horas de diferencia, pero hemos operado pacientes de Canadá, hemos operado pacientes de realmente todo el mundo. Y que pueden empezar a hacer el tratamiento desde su país. Exactamente, lo empiezan desde su país. La atención es 100% virtual hasta el momento que llegan acá. Hay pacientes que incluso, si no vienen de tan lejos, vienen un día antes. En el día antes hacen las últimas instancias de preparación acá, obviamente se hacen todos los estudios, se le mandan todas las órdenes y toda la preparación psiconutricional con todo el equipo, lo evaluamos a distancia y vienen acá y se operan. ¿Qué beneficios aporta justamente hoy la cirugía ambulatoria y los protocolos de recuperación optimizada? Y eso es un cambio, es el día y la noche en lo que es la recuperación del paciente. Nosotros somos, digamos, referentes en este tema, hemos presentado trabajos internacionales, acá en Argentina mucho no se realiza cirugía bariátrica ambulatoria, somos pocos centros los que lo hacemos. No es que el paciente se opera y lo echamos, se tienen que dar ciertas cosas y el paciente tiene que prepararse, se usan protocolos que empiezan con cosas que hace el paciente, le indicamos nosotros medicaciones, hidratación, un montón de cosas previas a la cirugía, cosas que hacemos nosotros durante el procedimiento y el anestesiólogo, y cosas en el posoperatorio inmediato. Si se reúnen ciertas características que se reúnen en el, ya te digo, 95% de los casos son ambulatorios, el paciente se puede retirar, obviamente con un contacto telefónico directo, con un servicio de emergencias que está pendiente de este tipo de cosas, pero el paciente puede pasar la noche en su domicilio. Claro, o sea, Luciano, ¿es inmediato? ¿Pueden ser 24 horas, 48? Depende de cada uno, seguramente. Depende de cada uno, ¿no? El promedio son 8 horas de internación. Se operan a la mañana y más o menos a las 5 o 6 de la tarde se están retirando bueno, en la mayoría de los pacientes que como viajan, nosotros nos aseguramos que tengan hospedajes cercanos a la clínica. Exacto, y hasta se van caminando. Pero hay pacientes que por ahí, esto, anécdota puntual, ayer me mandó una foto un paciente de la cancha de Boca, que lo operé el viernes. No lo puedo creer. Paciente que fue a ver el partido ayer, se operó el viernes, se fue de alta el viernes a la tarde y ayer estaba viendo el partido. Siempre, por supuesto, con el protocolo que ustedes indiquen, ¿no? Obviamente. Absolutamente. Pero el paciente puede hacer su vida normal o van al teatro al día siguiente de la cirugía. Es una recuperación realmente muy buena.
Y Luciano, ¿qué impacto tuvo justamente la telemedicina hoy por hoy en el seguimiento de los pacientes del interior o del exterior? Y el todo. Todo, hizo todo la telemedicina. Todo, y no solo la telemedicina, sino también la inteligencia artificial. Nosotros tenemos muchas herramientas, digamos, entrenadas por nosotros, porque obviamente lo que hay que evitar, y el gran problema de la inteligencia artificial es dejarla a su libre evolución. Sí. La inteligencia artificial tiene la característica de que hoy día vos le preguntás cualquier cosa y te lo va a contestar. No importa, lo sepa o no lo sepa. No sepa, te lo va a contestar con la misma seguridad que te está hablando algo que sabe como algo que no sabe. Entonces hay que tener cierta supervisión y ciertos protocolos de entrenamiento de esa inteligencia artificial para que no se salga del eje en las respuestas, y es una ayuda total en lo que es la recuperación posoperatoria, lo que son las pautas de pacientes que por ahí tienen miedo de algo que no es normal y bueno, se tranquilizan haciéndole preguntas por ahí, obviamente supervisadas, o lo que son las progresiones de las dietas, o lo que es incluso hasta a los 6 meses que le mando una alerta desde el momento que el paciente se operó para decirte tenés que hacer un laboratorio. Sí. Bueno, ciertas cosas que con el desarrollo, digamos, cada vez las herramientas son más desarrolladas, nos permiten poder hacer esto y poder hacer un tratamiento a distancia. Siempre, obviamente, acompañado todo esto, ¿no? Esto es fundamental. Sí, esto es fundamental. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Bueno, cuando se presenta un futuro paciente o un paciente a una consulta médica, sí, seguramente quizás puede estar en otra provincia, seguramente ahí sí también va a ser un contacto a través de videollamadas, sí, y ahí justamente ustedes evalúan el caso. Nosotros siempre hay una primera consulta con el cirujano. Bien. Es fundamental, y todos nos manejamos, que es una característica, digamos, cuando yo armé este emprendimiento de lo que es Salud Sin Fronteras, que es algo por ahí mucho más personalizado que algo generalizado. Nosotros nos manejamos todos con nuestros teléfonos personales. Bien. Entonces el paciente, más allá de que tiene consultas formales, tiene talleres psiconutricionales y demás, el paciente tiene una duda, nos escribe. Porque el paciente, no hay que olvidarse que está viajando para operarse. Está yéndose lejos de su casa para hacer un tratamiento médico, que muchos vienen de acá de Argentina, pero muchos vienen de otros países, y con la incertidumbre que eso conlleva. Entonces es tan importante la contención de ese paciente en el en los miedos, en todas las dudas que pueda llegar a tener, como la seguridad y la excelencia en el tratamiento médico que va a recibir. Entonces acá es fundamental que el paciente esté contenido. O sea, el paciente tiene que venir, tiene una duda, me escribe. Nos han preguntado hasta cómo está el clima por ahí, antes de viajar. Sí, fundamental, porque tienen que saber que... Claro, pero no lo buscan, nos preguntan a nosotros, o sea, sí, hay pero una cercanía total. Más que nada porque vos me estás diciendo, justamente tienen nuestro WhatsApp, tienen nuestro contacto, es diferente el trato, ¿sí? Exactamente. Sí, también busca el paciente la contención, Total. sobre todo. Y se apunta también a algo que sea no tan... un volumen tan alto de cirugías, porque cuando yo tuve la suerte de formarme, que eso sirve muchísimo para lo que es la práctica y lo que es la manualidad, cirugía es manualidad, en un altísimo volumen. Cuando armé esto, lo que, digamos, una de las cosas que prioricé es tratar de hacer algo que nos permita tener un cupo de pacientes que poder tener esa personalización y no perderla, porque si operando 100 pacientes por mes es imposible tener una cercanía. Y el seguimiento también es imposible. Por más que tengas herramientas de inteligencia artificial y demás, si vos tenés que tener 100 pacientes en tratamiento y se van a contactar, perdés la personalización esta de decir, me mandás un WhatsApp y con la duda que tengas te la voy a contestar. O sea, cada paciente tiene un tratamiento especializado. Absolutamente, se elige al paciente, o sea, la cirugía se adapta al paciente, no al revés. O sea, hay un protocolo, pero siempre hoy por hoy siempre estuvimos acostumbrados de, bueno, el turno, después la clínica, después la cirugía, y ya está. Después sí, obviamente tiene que dirigirse el paciente al médico y se terminó, pero esto es totalmente distinto. Y acá en Argentina nosotros, que es muy bueno, tenemos ley de obesidad. La ley de obesidad ampara a que el paciente se pueda operar a través de su seguro médico. El problema es que es tan prevalente la incidencia de obesidad en el país, en todos lados, pero en nuestro país es un problema muy grande, más de 30-40% de los pacientes tienen obesidad, de personas, no pacientes, personas en general, de la población general. Eso hace que los seguros médicos metan un montón de trabas y demoras y burocracia para que el paciente pueda acceder. Entonces son cada vez más los pacientes que buscan, digamos, hacerlo de manera particular, precisamente porque incluso la propia ley, que es una de las falencias que tiene, yo estoy, digamos, en estos 2 años soy el coordinador de la Comisión de Cirugía Bariátrica de la Asociación Argentina de Cirugía, y estamos tratando de trabajar para modificar esa ley, para que se reduzcan los tiempos, porque la obesidad es una enfermedad. Hoy día no está considerada una enfermedad la obesidad acá en Argentina, está considerada un factor de riesgo.
Que no es lo mismo. No es para nada. O sea, es una enfermedad que trae otras enfermedades. Entonces, lo que estamos tratando es de ver de que desde la propia ley se acorten esos tiempos, porque si la ley te dice que tenés que estar 1 año de tratamiento, de seguimiento, ningún seguro médico o la mayoría de los seguros médicos te la van a aprobar antes que ese tiempo. Exactamente. Y juegan con la ansiedad del paciente, en la que saben que si tenés que tener un paciente en preparación 1 año constatado, lo más probable es que 9 de cada 10 abandonen el tratamiento. Y es lo más probable. Y eso es lo que ocurre. Y es lo que sucede generalmente. Absolutamente. Bueno, más allá de eso, por eso también está la propuesta de ustedes, ¿no? Que, insisto, es lo que vos dijiste, es amoldada al propio paciente, que hay una contención, que hay un seguimiento y que no queda solamente dentro de Buenos Aires, ¿sí? Y justamente, Luciano, ¿cómo te podemos nosotros encontrar en las redes sociales, en el Instagram? En el Instagram es Dr. Luciano De Luca. Sí. Y mi página web es doctordeluca.com.ar. Y allí justamente las consultas, empiezan la derivación de consultas. Ahí tenemos formulario de contacto, WhatsApp directo con nuestro centro, nos pueden escribir, nos pueden contactar sin ningún inconveniente, van a tener un asesor virtual que les va a contactar, pero cuando solicitan, digamos, la consulta con nosotros, le contestamos rápidamente para poder hacer una evaluación individual del paciente. Y ahí justamente pueden acceder. La consulta, si uno está en Buenos Aires, es personalmente. Total, sí. Puede hacerse la consulta las hacemos, somos 3 cirujanos, yo soy el director del centro, hay 2 cirujanos trabajando también en el centro. Bien. Las hacemos según la zona de donde es el paciente, cada uno de nosotros lo tenemos distribuido para poder hacer la consulta de manera personal. Y si no, obviamente de manera online, Total, la telemedicina que ha avanzado fantásticamente. Absolutamente. Bueno, Luciano, para mí es un placer que estés con nosotros. Muchas gracias Vamos por la invitación. justamente a seguirlos y estén atentos justamente con más novedades inclusive. Muchísimas gracias. A vos, muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego. Hasta luego.